Bueno, buenas tardes a todos, todas, todos. Les damos la bienvenida a este segundo encuentro del Seminario Permanente de la Red de Historia de la Educación Preescolar Inicial que hemos organizado y pensado como parte de las posibilidades de los encuentros en este trabajo de la investigación de la historia de los más pequeños y las pequeñas, en este caso, en una red que va a invitar y va a permitir que nos sigamos escuchando desde distintos rincones de nuestra querida América Latina e Iberoamérica, pero que en este caso nos reúne a investigadores, investigadoras de Chile, Colombia, México, Brasil, Argentina, Cuba, bueno, muchos más que se irán sumando. Queremos darles la bienvenida y también, de alguna manera, invitarles con nosotros a pensar eh, a través de estos diálogos que hemos llamado sobre la educación de las infancias en Latinoamérica, en el avance de la construcción de un campo de investigación, en el avance de las conversaciones acerca de la construcción de este campo, en las advertencias que nos van surgiendo de modo metodológico por los desafíos que implica estudiar a una parte de la historia de la educación que siempre fue relegada, que siempre fue olvidada, cuyos archivos no fueron necesariamente bien cuidados, y en ese sentido, hoy vamos a tener dos presentaciones que van a ser comentadas a su vez por otra colega, Lynn Maturana de Colombia. Y vamos a escuchar entonces a las compañeras de México y de Brasil, compañeras que vienen formando partes de equipos de investigación y que también han trabajado en sus propias tesis en relación a estos temas, ¿no? Y eso también hay que ponerlo en valor, que es la construcción de las tesis y de las producciones de las, digamos, del producto del trabajo en equipos de investigación. Vamos a escuchar entonces, si les parece, en primer lugar, a Larisa Montiel de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, con una presentación que ella tituló Trayectoria do Atendimiento a la Infancia en Brasil, experiencias. Después le voy a pedir a Larisa que ella misma lo diga en portugués para no yo cometer errores. Experiencias de investigación en historia de la educación infantil en el centro del país. Y luego vamos a escuchar la presentación de Adriana Alejandra García Serrano, de la SEP, la Secretaría de Educación Pública de México, con un título de lo que entendemos es su tesis, llamada Escuelas de Párvulos y Kindergarten en la Ciudad de México, configuración de un espacio y lugar para el cuidado y educación de niños pequeños entre 1880 y 1920. Voy ahora a contarles brevemente, vamos encontrando los distintos archivos, que Larisa es doctora en educación, en la línea de historia y memoria de la sociedad y Memoria y Sociedad, perdón, de la Universidad Federal Los Grandes Dourados desde el año 2019. Ha hecho una maestría en educación en la línea de Historia de la Educación, Memoria y Sociedad en la misma universidad en el año 2010. Es graduada en Pedagogía por la Universidad Federal de la Fundación de Mato Grosso do Sul, del campus Naviraí. Es investigadora del Grupo de Estudios y Pesquisas en Práctica Educativa y Tecnología Educacional, siendo líder de la línea Pesquisa en Prácticas Educativas y Formación Docente. También en el presente sigue los temas de historia de la educación, formación de profesores y prácticas en educación infantil y educación fundamental, enseñanza fundamental, y es orientadora del programa Residencia Pedagógica en Alfabetización y Pedagogía. Larisa, va a ser un gusto escucharte y nos disponemos a ello.
Olá, boa tarde, boa noite para alguns. Agradeço o convite da Rede Latino-Americana. É um prazer estar com vocês. Agradeço a professora Hélida, a professora Mônica, a professora Magda, que possibilitaram eu estar aqui hoje conversando com vocês. Vou apresentar um pouco da trajetória de pesquisa que eu realizei durante a tese de doutorado e também falar dos encaminhamentos pós-tese, né? O que a gente tem feito aqui na região onde eu moro, que é no centro do Mato Grosso do Sul, no centro do país, no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, vou apresentar os slides. Me digam, por favor, se vai estar aparecendo para vocês em tela cheia. Sim? Ó, ótimo. Então, vou colocar aqui um pouquinho para o lado. Bom, a fala de hoje, eu vou falar um pouquinho das trajetórias do atendimento à infância no Brasil e experiências de pesquisa em história da educação infantil no centro do país. Então, estou professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Naviraí. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês de onde eu falo, né? Então, eu sou professora da Universidade Federal no campus de Naviraí. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é multicamp. Então, ela tem vários campos em várias cidades no estado do Mato Grosso do Sul. Então, aqui na primeira foto, vocês estão olhando, é o campus central, que é na capital do estado, Campo Grande, e aqui do lado tem uma foto do nosso campus, que é uma cidade, na cidade de Naviraí, que é uma cidade de 50 mil habitantes. Então, é um campus pequeno, mas está numa região bem interessante, como eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, essa é uma universidade com vários campos em várias cidades do estado, diferente da Universidade Federal da Grande Dourados, onde eu estudei, e me formei em pedagogia, mestrado e doutorado, que é uma universidade que concentra em um campus só. Eu participo, então, a professora Mônica falou, mas eu não custa reforçar, participo de dois grupos de pesquisa. Um é o grupo de pesquisa Educação e Processo Civilizador, que é coordenado pela professora Magda Sarat, e a esse grupo já estou envolvida com ele há mais de 10 anos. Então, tenho participado dos encontros do grupo há praticamente 10 anos, e no período do doutorado, com mais ênfase, porque daí me debrucei sobre as leituras de Norbert Elias. E também do Grupo de Estudos e Pesquisas em Prática Educativa e Tecnologia Educacional, GPET. Esse é um grupo que já existia aqui no campus de Naviraí, e aí, quando eu cheguei para assumir o concurso, a linha 2 estava sem professor coordenando, e eu assumi a linha 2, que é Práticas Educativas e Formação Docente. E aí as minhas orientações de trabalho de conclusão de curso têm caminhado, né, nesse viés também, além da educação infantil, mas sempre com foco muito na educação infantil. Para localizar para vocês de onde eu estou falando, né, que lugar é Mato Grosso do Sul e que lugar é Naviraí, né, eu trouxe para vocês um mapa do Brasil, e aí vocês podem verificar onde é a região de Mato Grosso do Sul, né, então, é esse pontinho mais escuro do mapa, e o nosso estado faz divisa com Paraguai, Bolívia, né? Então tem também com o estado do Paraná, São Paulo, então algumas estados aí da região sudeste, sul e norte, né? Também Mato Grosso. O estado do Mato Grosso do Sul era um estado único até 77, que era o estado do Mato Grosso, e após 77 ele se dividiu e se tornou, então, o estado acima, aqui acima é Mato Grosso, e aqui mais ao centro é Mato Grosso do Sul. Dentro do estado do Mato Grosso do Sul, eu estou em Naviraí. Nesse segundo mapa, vocês podem olhar ali o lugarzinho onde está a palavra Naviraí, e aí já tem a divisa aqui com o Mundo Novo, que é o estado do Paraná e Paraguai, Ponta Porã, Amambaia, aqui também, fronteira com o Paraguai.
E mais acima, lá em cima, está a nossa capital. Então, nós estamos a 5 horas, mais ou menos, de carro da capital do estado. Diante disso, localizando o lugar de onde eu falo, eu gostaria de falar como é que são as primeiras ações de atendimento à infância no Brasil, né? Que é uma parte do meu trabalho da tese também. Então, vou trazer para vocês algumas informações. As primeiras iniciativas educacionais para a infância, para a primeira infância, se fizeram presente mais na região centro-oeste do país, sendo São Paulo, Rio de Janeiro por, por volta dos anos 1900, né? Além de serem instituições apenas nas principais cidades do país, atendiam também uma classe mais abastada da época, né? Mas em 1879, uma reforma do ensino no Brasil, chamada Reforma Leôncio de Carvalho, que determina que os distritos do Império houvessem jardins de infância com a função de cuidar da formação das crianças até os 7 anos. Só que, no entanto, essa determinação legal não saiu do papel, ela acaba ficando mais no plano das intenções. Em 1899, seguindo os modelos europeus e priorizando as regras de eugenia, surge o Instituto de Proteção e Assistência à Infância e Pai no Rio de Janeiro, que vai direcionar um pouco das ações de atendimento à infância no Brasil por muitos anos, né? No final desse período, também teve início ainda as atividades na creche Companhia de Fiação de Tecidos do Corcovado, também no Rio de Janeiro, sendo a primeira creche brasileira para filhos de operários, se tem registro, segundo o Kuhlman Júnior. O IPAI teve uma grande influência nas concepções acerca da criança na sociedade brasileira no período e invocando a responsabilidade pública com relação à saúde. Então, a todo momento, o Instituto gerava documentos e Português. tentava priorizar o atendimento do governo com relação à infância. Mas isso demorou muito também para acontecer, né? Si quieres hilo dental, en el canasto que está en el baño del cuarto de tu papá. E também, o primeiro jardim de infância brasileiro foi inaugurado em 1875, só que foi fechado logo em seguida, né, por falta de apoio do poder público. Na Europa já existia, né, no século XVIII, né, e XIX, uma grande concentração de jardins de infância, mas isso só vai acontecer mesmo no Brasil a partir do século XX. Em 1908, então, temos a primeira creche popular cientificamente dirigida a filhos de operários de até 2 anos. E em 1909, então, é inaugurado o Jardim de Infância Campos Sales, no Rio de Janeiro. Então, essas são as primeiras ações de atendimento à infância no Brasil. As propostas, então, de atendimento educacional da infância brasileira, desde as suas origens, tratam das questões de duas iniciativas principais. Uma vão ser as creches, que vão atender mais crianças de 0 a 3 anos, e a outra iniciativa, as escolas maternais e os jardins de infância, né, que vão atender crianças mais de 3, 4 e 6 anos. As duas vão ter uma vertente assistencialista, né? Mas a creche vai ser pensada mais para atender as mães trabalhadoras, para não deixar os filhos abandonados em casa, né? E as escolas maternais e jardim de infância já com um viés mais para educativo também. O professor Moisés Kuhlman Júnior vai dizer que as duas propostas tinham... ¿Ah? ¿Sí lo encontraste? Sí. Sí, ahí hay. Sí, fue por Zoom. Sí. Berta, cierra tu micrófono. Perdón. Ya, mutea todo. La persona que estás poniendo tiene que abrir de nuevo el micrófono y así seguimos. Larisa, quizás tengas que volver a abrir tu micrófono. Larisa, claro, la profesora Larisa tiene que abrir el micrófono. Exacto, profesora Mónica.
Aí eu tenho que sair dos slides, só um pouquinho, aí eu vou voltar. Estão me ouvindo? Ouviram? Sim? Tá. Bom, então o professor Moisés Kuman Júnior vai dizer que no Brasil essas duas iniciativas, tanto as creches como as escolas maternais e jardins de infância, né, os dois vão ter propostas educativas. No entanto, as creches vão voltar mais o seu olhar para a educação para subordinação e as instituições de jardim de infância mais para a emancipação. Então, esse vai ser o caráter inicial das instituições de educação infantil, na época ainda de atendimento à infância, antes de vir a educação infantil, né? De atendimento à infância para esse período. Então, um viés mais para subordinação e o outro mais para emancipação. Sempre com olhar para atender crianças carentes, né? Para creche, e aí os jardins de infância já com o olhar mais para preparar para os anos seguintes do processo de escolarização. Ainda, então, em 1976, deixa eu ver se eu não pulei, acho que eu pulei, peraí, aqui, aí, uma. O decreto de maio de 1932, então, vai prever, vai determinar que empresas que tiverem 30 mulheres com mais de 16 anos de idade deveriam ter um local apropriado onde seja permitido as empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos em período de amamentação. Então, aí começam a surgir as primeiras salas de atendimento também ligadas às fábricas, né, nesse período. E de 1922 a 1933, surgem dois movimentos com relação à infância, que são o Congresso de Proteção à Infância. Só que um vai ser em 1922 e o outro 11 anos depois, em 1933. Então, há um espaço grande de tempo aí entre os dois congressos e ainda poucas articulações ainda são vistas com relação a isso, né? Mas já pensando a educação a partir do movimento da escola nova, né, que chega com força aqui no Brasil, nesse período. Em 1942, então, surge a Legião Brasileira de Assistência, que é a LBA, sobre a inspiração da primeira-dama Darcy Vargas, né, então esposa do presidente Getúlio Vargas, e com apoio da Federação de Associações Comerciais e Confederação Nacional das Indústrias. Então, a LBA vai gerenciar, por um longo período, o atendimento às crianças e às mães das crianças mais necessitadas do país. Ainda no período, então, de 76, é criada a Fundação Legião Brasileira de Assistência e propõe executar o chamado Projeto Casulo, né? O que vai ser o Projeto Casulo? É um programa que vai atender a população mais carente pelo viés da assistência, né? E ainda, só que ele objetivava esse atendimento com poucos recursos. Então, atender o maior número possível de crianças, no entanto, elencando poucos recursos para isso. Daí vai contar com as entidades religiosas, a comunidade da sociedade civil organizada, né? Esse movimento que vai possibilitar a manutenção dessa proposta do Projeto Casulo ligado à LBA. O Projeto Casulo transformou-se no principal programa brasileiro de atendimento às crianças menores nos fins da década de 1980. Mas já na década de 80, começa a se pensar numa mudança política no Brasil, né? E também o movimento, então, da redemocratização, que a gente está saindo de um período de regime militar, e também a discussão da nova Constituição Federal, né? Uma Constituição, para nós, conhecida como Constituição Cidadã.
E daí, nesse rumo de novos movimentos e de abertura política, surgem também os movimentos a favor do atendimento à criança de 0 a 6, né? Culminando com fortalecendo a ideia de educação como um direito, né? E aí conseguindo, a partir da luta pelas creches por parte de movimentos feministas, das profissionais, das instituições e dos movimentos sociais, que cobravam do Estado a elaboração de uma legislação sobre a criança e sobre a educação. Então, a gente pode considerar que até aqui, poucos movimentos de expressão foram feitos com relação ao atendimento à criança de 0 a 6 anos. Então, a partir da Constituição, isso começa a se tornar um pouco mais possível e real, né? Apresentando assim marcas das conquistas que culminaram então no movimento de aprovação da Constituição Federal de 88 e posteriormente na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 96, que é a nossa terceira Lei de Diretrizes e Bases, né? Nós tivemos uma em 61 e outra em 74, né? 76, acho que é. E aí, depois, a aprovação da Constituição, em 88, e se torna um marco, um marco para a educação infantil, porque ela vai reconhecer a criança como uma pessoa e a criança cidadã de direitos. Então, isso muda um pouco o olhar da sociedade, das políticas com relação à infância e à criança, né? Indivíduo completo que demanda atendimento integral nas instituições educativas e na família, pois a Constituição foi um dos grandes instrumentos legais de garantia de direito à educação infantil. Então, até hoje, a gente sempre se reporta à Constituição Federal porque ela é um marco que priorizou o atendimento educativo das crianças. Nos anos pós-Constituição, ainda tramitando a Lei de Diretrizes e Bases, apresentou-se em definições sobre como o Estado e suas 3 instâncias garantiam os preceitos constitucionais e o direito das crianças de 0 a 6 na educação. Discussões da LDB, que afirmará a educação infantil no Brasil como a primeira etapa da educação básica. Aí é bom dizer, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a nomenclatura de educação infantil, né? Para a etapa que atende crianças de 0, no primeiro momento era de 0 a 6 anos de idade, e depois com a lei, a lei que mudou, a lei 12.796, depois torna a criança até 5 anos de idade, né, para atendimento na educação infantil. Então, essa lei vai mudar depois com o ensino fundamental do 9 anos. Então, nós temos educação infantil de 0 a 5 hoje, que atende crianças de 0 a 5 anos de idade, ensino fundamental com 9 anos e ensino médio. Essas três modalidades organizam a educação básica brasileira, né? Então, são as três vertentes aí que atendem a educação básica brasileira. Por isso que, para nós, a gente usa o termo educação infantil. E aí, na LDB, vai dizer o seguinte: então, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade. A educação infantil será oferecida em creches e entidades equivalentes para crianças até 3 anos de idade e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Hoje, no Brasil, a obrigatoriedade de atendimento é a partir dos 4 anos de idade. Então, as crianças de 0 a 3 ainda não possuem uma obrigatoriedade de ingresso na escola, tá? Então, a gente ainda não consegue atender toda a demanda das crianças de 0 a 3. Mas a partir dos 4, sim, já estão todas, na maioria, sendo atendidas. Diante dessas normativas legais, somente em 2007, sob a nova política da assistência social, o Ministério do Desenvolvimento Social
autoriza os municípios que transferissem da Secretaria de Assistência Social para a educação e atendimento das creches. Então, vejam lá, em 80, Constituição Federal, 96, LDB, e daí em 2007 vamos começar um movimento de transferência de que as instituições, as creches deveriam passar do atendimento que era realizado pelas secretarias aqui no estado, que são secretarias de assistência, né, a social, para secretarias de educação. Então, há um movimento de mudança. Sai do atendimento assistencial e vai para a educação. Então, isso se deu de diferentes formas nos municípios brasileiros, né? Então, vários municípios foram se organizando para isso. A legislação orientava que os municípios tivessem 10 anos para que isso acontecesse. Então, que os professores fossem formados em serviços que já atuavam nas creches ligadas à assistência social, que não tinham formação, na sua maioria, que fossem procurar cursos de formação, que se fizessem o aqui chamado magistério ou o normal médio, que eram os cursos que formavam professores para essa etapa da educação. Houve um movimento para que isso, uma indicação para que isso acontecesse. Mas isso não aconteceu dessa forma na maioria dos municípios. Depois eu vou contar um pouquinho como foi aqui na região e aqui na Viraí. Na esteira das mudanças legais, tivemos, então, também a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, em 1990, também situando a criança e o adolescente na esfera da educação, como competência dos sistemas de ensino. Nesse cenário, tratava-se de uma mudança conceitual que determinou a transferência administrativa da educação das crianças pequenas para secretarias e Ministério da Educação. Então, aí é uma mudança, né, do que a lei está determinando. Não mais se atende criança vinculada à assistência, mas sim nas escolas. Então, os municípios aqui tiveram que organizar, porque ficou a responsabilidade para eles que isso acontecesse. A partir dos expedientes legais, as crianças pequenas no Brasil são reconhecidas como cidadão de direitos, sendo assim, a oferta de educação infantil é direito da criança. Não é da família. Quando as instituições ainda estavam ligadas à assistência social, isso era muito comum aqui, que quem tinha direito à vaga de creche eram as mães trabalhadoras, né? Por muito tempo isso ficou... você tinha que provar que você trabalhava, que você tinha um emprego para você conseguir a vaga na creche. Quando a legislação muda e entende como direito da criança a educação, muda-se também a ideia de que não é direito da família, mas sim direito da criança à educação. E isso, por um tempo, levou um tempo de ajuste também, que foi ocorrendo nas instituições de educação infantil. Diante disso, também houve uma mudança significativa, refletida nos documentos norteadores, então, do currículo infantil, e surgem as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, aqui conhecidas como DCNEI, na criação de espaços e tempos da criança na instituição, respeitando a valorização do seu processo histórico, social e cultural. Então, a DCNEI vai ser um marco muito importante para a educação infantil, porque ela vai trazer uma orientação curricular de como a gente tem que pensar a infância e a criança nesse período da educação, que é conhecido aqui como educação infantil. Está dando para me entender, Mônica? Estou falando muito rápido. No, vamos bien, quizás podemos ir pensando ya en que vayas cerrando, así le damos lugar a Adriana y después Lynn puede hacer los comentarios, Larissa. Tá bom, então vou indo. Se tiverem alguma dificuldade, me avisem. E aí chegamos às experiências aqui no centro do país. Então, como podemos entender a educação infantil aqui na região central do Brasil? As primeiras ações de atendimento em Naviraí. Aqui também não vai se diferenciar muito do que aconteceu na região, no Brasil como um todo, mas vai ser um pouco mais tardio, né? As iniciativas de atendimento.
devido à colonização, à organização do Estado, né? Então, Naviraí iniciou suas primeiras práticas de assistência à criança pequena a partir de entidades filantrópicas ligadas à igreja, empresas e também pela Secretaria de Assistência Social. Dentre as instituições de atendimento que marcaram a história do atendimento à infância no município, o maior destaque foi o atendimento do Clube de Mães, ligados à Igreja Católica, né, que era um grupo de mães da sociedade naviraiense, vinculadas todas à Igreja Católica, que eram ligados à Legião Brasileira de Assistência, a LBA, e o Projeto Casulo, né? Então, aqui também teve um impacto desse tipo de atendimento. Por isso, a primeira entidade que surge em 1979, a começar com assistência infantil, permanecendo por um longo período atendendo as crianças. Também houveram outros tipos de atendimento em salas avulsas, né? Que haviam acordos que acolhiam crianças, em salas como onde o Lions Club, que atendia, que é uma organização filantrópica, Rotary Club, também outra instituição filantrópica, a serralheria, que aqui em Naviraí era um lugar de muita madeira, e que acabou, e por muito tempo haviam muitas serralherias para desmatar a região. Então, a serralheria do senhor Pacola, que era uma grande serralheria, a cooperativa dos produtores de cana-de-açúcar e álcool de Naviraí, a Copernave, no frigorífico, loja maçônica, igreja. Então, todos esses, em algum momento, assumiram também salas de atendimento à criança, né, com auxílio financeiro e assim por diante. Sem caracterizar como professoras, mas na maioria professoras leigas, né? Mulheres da sociedade que atendiam as crianças. No Clube de Mães de Naviraí, ele seguia o padrão fundamentado na origem dos demais clubes fundados no país pela LBA, né? Que se constitui uma instituição filantrópica registrada e organizada conforme os princípios da LBA, sendo mantida por recursos vindos da mesma instituição e também da prefeitura. Então, a prefeitura arcava também com parte dos recursos, além de doações de fazendeiros daqui da região e empresas do município. O Clube de Mães de Naviraí ofereceu atendimento à infância em função das mães cursistas não terem onde deixar seus filhos. O que aconteceu? A maioria das mães iam para os cursos de formação, que era para corte e costura, manicure, havia uma preocupação de formar essas mulheres para o trabalho, né? E elas levavam as crianças, e as crianças atrapalhavam na hora do curso. Então, abre-se uma sala ao lado, contrata-se umas monitoras, também não formadas ainda, que vão atender, vão cuidar dessas crianças enquanto as mães estão realizando o curso. Então, aí abaixo a gente tem uma foto de uma das refeições, ainda as crianças sentadas e se alimentando, né? Recebiam alimentação na instituição, logo a presença das crianças torna-se um empecilho para o desenvolvimento das atividades das mães. Então, acabam tumultuando o processo e atrapalhavam o andamento das atividades. Então, essa é a primeira instituição que vai acolher crianças aqui no município. Larisa, Después si pudieras ir cerrando, te vamos a agradecer, así si puedes ir dando ya. Já estou terminando? Tá. Eu só vou Exacto. falar aqui do Centro Integrado Mamãe Zezé, que aqui é o foco da minha pesquisa, que é o que eu pesquisei foi a primeira instituição pública de Naviraí, que foi o Centro Integrado de Educação Infantil Maria José Cansado. Então, eu vou me debruçar no doutorado sobre a perspectiva desse Centro de Educação Infantil, que vai ser a primeira instituição pública de atendimento. A Mamãe Zezé vai atender crianças, então, que eram atendidas lá no Clube de Mães, e depois vai ampliar o atendimento da educação infantil aqui. Nesse processo, é importante dizer que haviam monitoras de creche que não eram concursadas e professoras, depois assumiram professoras com magistério, e esses dois profissionais trabalharam ao mesmo tempo na instituição, que houve conflitos aí
de relações de poder e assim por diante. E o que acabou prevalecendo, então, foi mais a técnica, né, das profissionais formadas no magistério, e essas monitoras acabaram saindo do espaço institucional, assumindo outras funções no município, tá? Já vou terminar. Os caminhos que estamos construindo, então, após a defesa da tese, que a tese é intitulada da Assistência à Educação Infantil, a Transição do Atendimento à Infância no município de Naviraí, eu agora estou coordenando o projeto de pesquisa Educação e Infâncias Práticas Pedagógicas na Educação Infantil e na Infância, Trajetórias Docentes, Memórias de Instituições Escolares no Mato Grosso do Sul. A gente está criando aqui na Naviraí um Centro de Documentação de História da Educação e Sociedade, no campus de Naviraí, e agora a gente acabou de aprovar o mestrado profissional em educação aqui no campus, com 2 linhas também, de formação docente, fundamentos e práticas pedagógicas, diversidade e inclusão escolar e social. Então, esses são os movimentos mais recentes. Aqui tem alguns trabalhos que eu orientei nos últimos anos sobre educação infantil, né, que eu tenho orientado como trabalho de conclusão de curso, e os próximos que eu vou orientar agora em 2025. Então, questões de étnico-raciais, ou a questão da valorização do ócio e do brincar, algumas questões que a gente, brincar heurístico também, tá? E encerro por aqui, desculpe eu ter me adiantado um pouquinho mais, Mônica, agradeço a atenção de vocês e estou à disposição. Obrigada. Muchas gracias, Larisa. Y bueno, y perdón que siempre hay alguien a quien le toca hacer el papel odioso de controlar los tiempos. Esta vez me ha tocado a mí. Por supuesto que uno escucharía los trabajos por minutos, pero a veces la atención, sobre todo en la modalidad virtual, se nos vuelve un tanto apresurada para los tiempos. Le vamos a dar ahora entonces la palabra a Adriana, y luego nos va a hacer los comentarios, como dijimos, Lynn. Adriana es licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es licenciada en Educación Preescolar por la Secretaría de Educación Pública, es maestra y doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas, INVESTAP y PIN, y IPN, y sus líneas de investigación son la historia de la educación en los siglos XIX y XX y la historia de las infancias. Del 2021 al 2022, Adriana colaboró en la coordinación del Seminario Interinstitucional de Historia de la Educación y el Conocimiento del DIE UPN del Colegio Mexiquense. Adriana, te escuchamos con mucho gusto y vamos a ya pedir de antemano que cuidemos los minutos. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. La voy a leer un poco para tratar de ajustarme a los tiempos. Y bueno, quiero comenzar agradeciendo a la doctora Elida Campos y al maestro Benjamín Silva por invitarme a participar en esta sesión del seminario. Y pues este es el trabajo que voy a presentar, que es parte de mi segundo capítulo de tesis de doctorado. Y bueno, el objetivo de mi tesis es analizar cómo se fueron construyendo y transformando las culturas y materialidades escolares para el cuidado y educación de los niños menores de 6 años. Me detengo en los distintos establecimientos llamados escuelas de párvulos, kindergarten o jardines de niños, que por momentos coexistieron en la Ciudad de México en el periodo que ya se menciona. Y bueno, en este amplio tema pongo especial interés en los útiles, mobiliario y edificios escolares, así como en los cuerpos de la niñez pequeña. Y de manera específica en esta presentación analizo la conformación de los locales educativos como espacios y lugares especializados para el cuidado y educación de las pequeñas infancias. El enfoque teórico de mi investigación es desde la historia cultural de la educación, específicamente desde la cultura y materialidad escolar,
Y bueno, en cada capítulo me apoyo en categorías y autores específicos para indagar las diversas vertientes de las culturas y materialidades escolares, pero particularmente en este trabajo retomé las nociones de espacio y lugar desde los aportes de María Eugenia Chaúl, Luz Helena Galván y Antonio Viñao principalmente. Y bueno, desde la perspectiva de estos autores, espacio y lugar son nociones distintas con un punto de convergencia. El espacio es diseñado, creado y parcial, mientras que el lugar es construido desde lo individual y lo colectivo. El espacio se transforma en lugar al ser ocupado, vivido, interpretado, es decir, que es una transformación cualitativa. Y por consiguiente consideré al espacio escolar como un punto de encuentro de diversos actores, tecnologías y dispositivos escolares, así como diverso, cambiante, producido y normado sociohistóricamente. En esta diapositiva les muestro las fuentes primarias en las que se sustenta mi trabajo, mismas que consulté en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en la Hemeroteca Nacional de México y en algunas páginas web. Bueno, para comprender mejor este trabajo, pues les platicaré brevemente parte de la historia de las instituciones que analizo, entre la diversidad de establecimientos que recibían a niños que aún no estaban en edad de asistir a la primaria a finales del siglo XIX. En la Ciudad de México se encontraban las escuelas de párvulos, que entre 1880 y 1886 se fundaron los 4 establecimientos de este tipo y en 1892 fueron convertidos en escuela para niñas con una sección para párvulos, y estos establecimientos se concibieron para el cuidado y educación de las pequeñas infancias, el puente entre el hogar y la escuela, así como preparatorias para la primaria. Y bueno, producto de las críticas realizadas a estas instituciones por parte de intelectuales a principios del siglo XX, se planteó el kindergarten como una institución moderna que contribuiría al progreso del país, idónea para la educación de los niños pequeños. Y entre 1903 y 1906 se crearon las primeras 4 instituciones llamadas escuelas de párvulos nuevamente, así como los primeros programas para ellas. Y en 1907, Justo Sierra, cuando era secretario de Instrucción Pública, dispuso el cambio de nombre de escuelas de párvulos por kindergarten y se les asignaron nombres. Escuelas de párvulos y kindergarten coexistieron por momentos con otros espacios para el cuidado y educación de los niños pequeños. En mi tesis las indago con mayor detenimiento, pero a muy grandes rasgos. Su existencia, diversidad y traslape permiten identificar que había una necesidad social de cuidado de los niños mientras sus madres trabajaban, protegerlos de influencias negativas y peligros de su medio, también controlar su presencia en las calles, pero también formar un tipo de niñez concreta, ¿no? Es decir, que existía ya una biopolítica dirigida a las infancias menores de 6 o 7 años. Y bueno, el interés político en la intervención sobre las infancias devino al menos en México desde el siglo XVIII. Sin embargo, una de las características del porfiriato fue la expansión de la escolarización, lo que vinculado a ideas higienistas, pedagógicas de la eugenesia, conllevaron a ponderar al espacio escolar y a su contexto como un aspecto importante de lo educativo. Y así en la década de 1880 comenzaron a elaborarse las primeras normas en torno a los edificios, al ambiente, mobiliario, útiles, métodos y prácticas, lo que significó una atención al cuerpo de los niños en relación con las materialidades escolares. Y el espacio escolar se configuró como un discurso para persuadir a la sociedad de lo benéfico de la concurrencia de los niños a las escuelas, a las cuales se les proyectó como salubres, ordenadas, lugares de conocimiento y trabajo, y por consiguiente la escuela se convirtió en el lugar ideal para la educación y cuidado de las infancias, adquiriendo un papel de autoridad moral.
y al regular el espacio escolar, el Estado comenzó a apropiarse de él, lo que me permitió identificar no solo la creación de un espacio que antes no existía, sino también la materialización de los preceptos del Estado. Y bueno, en la década de 1880, las escuelas de párvulos comenzaron a funcionar en un contexto urbano caracterizado por el crecimiento demográfico y las constantes migraciones. La escuela de párvulos número 1, que es esta, abrió sus puertas en 1881 en una casa arrendada cerca de la Alameda Central, que es este cuadrito. La escuela de párvulos número 2, acá está, se situó en 1885 en la Plazuela del Árbol, que estaba a 8 calles del Zócalo, que está acá. Y se trató de una zona concurrida con mayores beneficios de infraestructura pública, como el alumbrado de calles, edificios, y además concentraba la mayor variedad de alternativas educativas. En ese mismo año, la escuela de párvulos número 3, acá, inició sus actividades en la sexta calle de La Mosqueta, que estaba localizada hacia el rumbo de Santa María la Ribera, que era habitado por personas de clase media, y la escuela de párvulos número 4, que se instaló en 1886 cerca del barrio de Tepito, que era un barrio para gente humilde, densamente poblado y marginado de servicios públicos. Y bueno, en este periodo estas 4 escuelas de párvulos se concentraron en los cuarteles 3, 4, 5 y 6, que era una división territorial adoptada en 1782 y que aunque con algunos cambios se mantuvo hasta por lo menos la década de 1930. Y bueno, hacia finales del siglo XIX, las ideas higienistas basadas en la ciencia, lo que aparentemente las dejaba fuera de intereses políticos, debían integrarse a la vida cotidiana de la población. Poner en marcha dichos postulados en las escuelas permitió al gobierno porfirista una mayor intervención y control de la educación, influyendo en una esfera social más amplia. Paulatinamente se fue creando una estructura burocrática encargada del cuidado del entorno escolar, conformada, entre otros puestos, por inspectores médicos y pedagógicos, y las recomendaciones emitidas por estos inspectores contribuyeron a delimitar el quehacer escolar, otorgándole a la escuela un carácter de exclusividad e idoneidad para las infancias. Y en este sentido, la transición del espacio al lugar consistió en establecer en los centros escolares límites físicos, simbólicos y fácticos para separar a las infancias del mundo adulto y contenerlas en un espacio especializado, controlado, educativo y saludable. El espacio escolar no solo influía en la formación de la niñez, este espacio moldeado por el higienismo y la pedagogía era una forma de gobernarla. Y bueno, desde el inicio, los edificios para escuelas de párvulos fueron proyectados dentro de las normas del higienismo. Al adoptarse y adaptarse el sistema froebeliano en estas escuelas, la atención se centró en que los locales fueran medianamente habitables, que no representaran riesgo para los niños y que tuvieran el material y personal indispensables para su funcionamiento. De esta manera pareció subestimarse la importancia del jardín, que era central en la propuesta froebeliana, pero aún así su presencia representó el inicio de los esfuerzos para procurar una educación en y a través de la naturaleza, en un ambiente al aire libre, controlado y benéfico para la salud. Bien, en contraste con la emergente legislación en torno a estas instituciones, su cotidianidad, cada escuela libraba sus propias batallas. Su instalación se hizo bajo el esquema de rentas, por tanto tuvieron que adaptarse a las características de los locales que las alojaron, creándose aulas en habitaciones que antes eran utilizadas como recámaras, cocinas, bodegas, etcétera. Así los espacios adquirieron nuevas funciones y significados y jerarquías de la mano con pautas pedagógicas, higienistas y políticas. Dichos espacios fueron transformados a razón de una biopolítica, a la vez que fueron un elemento importante para su implementación. Y bueno, la oferta de casas para establecer escuelas de párvulos
párvulos representó un negocio provechoso para los arrendadores. Otro aspecto importante es que era común que los maestros habitaran en el inmueble escolar y al no haber directrices sobre la distribución del inmueble, las actividades escolares eran confinadas a los espacios más reducidos. Además, la vida personal de los profesores interfería con la escolar y viceversa. Así, la división entre el espacio público y privado, entre las labores docentes y las domésticas o familiares, pues fue porosa. Particularmente en la Ciudad de México, durante el Porfiriato y las primeras décadas del siglo XX, se procuró establecer límites internos en las escuelas primarias y para párvulos, con la pretensión de separar la vida pública escolar de la privada, intentando definir además lo propio, lo ajeno y lo común. Y así esta dicotomía público-privado se relacionó con la aparición de la idea de intimidad ligada al hogar burgués y en vínculo entre la escuela y la ciudad. Bien, la creación de los kindergarten a principios del siglo XX marcó una etapa distinta de estos establecimientos, aunque con ciertas persistencias, en una ciudad polarizada que estaba mutando hacia lo que se concibió como modernidad. El 10 de marzo de 1903, Estefanía Castañeda propuso su proyecto de escuela de párvulos y se le comisionó para fundar y dirigir la Escuela de Párvulos número 1. Y en dicho documento expuso un prototipo de kindergarten en el que describió minuciosamente su proyecto de espacio escolar, que en resumen consistió en el cuadro que les muestro en la diapositiva. Y este edificio era un espacio a medida para los párvulos que representó un punto de referencia que dio un nuevo giro a los locales educativos, donde el jardín fue revalorado. Y los establecimientos se ubicarían en zonas céntricas de la ciudad y en calles poco transitadas. Su aspecto sería agradable y modesto, simbolizarían a la vez que alojarían la vida y la alegría. Y así esta maestra pionera planteó un edificio intermedio entre el hogar y la escuela con particularidades de uno y otro. Y bueno, a partir del diseño espacial de Castañeda me hice algunas preguntas que pueden observar en su pantalla y que guiaron esta investigación. La transición del espacio al lugar del que doy cuenta denota que las materialidades escolares no son estáticas, los sujetos las modifican en su interacción con ellas y a su vez estas materialidades influyen en los sujetos. La distribución espacial que se procuró en los kindergarten respondió a las pautas de la escuela moderna de la época, importado de Europa y de Francia y de Estados Unidos, que implicó edificios con varias habitaciones con usos concretos, cada una higiénicos, especializados para el cuidado y educación de los alumnos, entre otros. Con esto quiero decir que se trató de la especialización del espacio como lugar. Y bueno, en este esquema de rentas de inmuebles para uso escolar, pues influyó la especulación inmobiliaria, el presupuesto destinado al pago de alquileres, la disponibilidad de edificios, la distribución de escuelas, la población a la que se dirigían, entre otros, y por tanto el arrendamiento fue una actividad lucrativa, mientras que las adecuaciones y composturas pudieron considerarse una inversión por parte de los propietarios. Y también los contratos de renta pueden ser comprendidos y valorados no solo como normas de las condiciones de alquiler, también moldearon usos y formas de concebir el lugar escolar. Una de las características de los kindergarten fue su constante movilidad. En este mapa les muestro que entre 1903 y 1906 las escuelas de párvulos se concentraron en los cuarteles 4 y 7. Su ubicación en zonas céntricas fue un aspecto criticado anteriormente, como ya les mencioné, pero esta situación persistió y posiblemente comenzó a cambiar a partir de 1910, cuando inició su expansión por la ciudad. Generalmente un establecimiento se mudaba debido a lo inadecuado del inmueble o deterioro que representaba peligro para los alumnos,
Las mudanzas de las escuelas repercutieron en la merma de la asistencia escolar y también generaban gastos de traslado, reparaciones y adaptaciones a los nuevos edificios. Para la instalación o traslado de un kindergarten se partía de la búsqueda de inmuebles por parte de las directoras, que luego eran visitados por los inspectores médicos y pedagógicos para indicar si eran aptos o no y hacían propuestas para su adecuación y reparaciones. Una vez aprobada la casa, se celebraba el contrato de renta y estos procesos podían demorar meses e incluso años, lo que muestra una creciente burocratización de la gestión escolar. Y bueno, además de estos actores, también intervinieron en menor medida los padres de familia, atendiendo a sus propios intereses y necesidades. Reparar, adaptar los inmuebles eran demandas constantes a la autoridad educativa por parte de directoras, inspectores médicos y pedagógicos. Con las adaptaciones se buscó que los edificios fueran adecuados para alojar a los párvulos y asemejarlos a la propuesta espacial de Froebel y Castañeda. Y estas obras se caracterizaron por ser lentas y generalmente consistieron en colocar puertas y muros para dividir los espacios. Y con las reparaciones se buscó mantener a los inmuebles en las mejores condiciones posibles y garantizar su funcionamiento como lugares seguros para las infancias. Directoras e inspectores no siempre coincidían en las reparaciones necesarias, de modo que ocupar y resignificar el lugar escolar fueron ámbitos de negociación y disputa entre los actores educativos cuyas ideas sobre la percepción, planeación y usos del espacio escolar contrastaban. Y en general, reparaciones y adaptaciones se fundamentaron en pautas higienistas y se concentraron en los espacios cerrados, que eran las aulas, mientras que patios y jardines quedaron en un segundo plano. Y bueno, continuando con patios y jardines, para Estefanía Castañeda, fueron parte de la metáfora del niño como planta humana y de su educación en y por medio de la naturaleza. Además, estos espacios posibilitaban la adquisición de una cultura física, nociones de higiene del plantel, que los pequeños trabajaran en conjunto, reconociéndose como parte de la sociedad y se ayudaran mutuamente. Si bien todos los kindergarten tuvieron desde su creación patio o jardín, en esto se privilegiaron las actividades lúdicas sobre las de cultivo. Muy probablemente en el primer lustro del siglo XX, estas actividades se realizaron únicamente en macetas o cajones por falta de espacio o porque los jardines no eran adecuados para ello. Con el tiempo se buscó la manera de habilitar zonas de cultivo más amplias y de esta manera, en la primera década del siglo XX, Castañeda impulsó el arrendamiento de predios contiguos o cercanos a los establecimientos para destinarlos a patios de juego, actividades de cultivo o campos de arena. Y esta tendencia disminuyó una vez que la maestra dejó el puesto hacia 1920 y además esta práctica fue diferenciada, pues dependió de la disponibilidad de terrenos o casas y también fue una práctica problemática debido al aumento de las rentas y a las adaptaciones que debían realizarse en los terrenos anexados. Y con todo, pues se intentó llevar la naturaleza a la escuela de manera controlada, es decir, una naturaleza adaptada para los pequeños. Bien, estas escuelas higiénicas fueron símbolo de progreso y representaron ambientes morales ideales para la formación de las infancias. Inspectores médicos y arquitectos se apoyaron en estas ideas para procurar la mejora de las instalaciones escolares, especialmente de los baños y proveerlas de agua. Tanto en cuestiones de higiene como de moral, se trató de separar lo limpio de lo sucio, de tal forma que se configuraron nuevas materialidades y hábitos en torno a la limpieza. Además, se buscó extender el uso del agua en las prácticas asépticas de la población. Y bueno, la instalación de la red hidráulica de la Ciudad de México inició en 1905 y concluyó hacia 1913. Sin embargo, pues ello no supuso que todos los centros de enseñanza se beneficiaran de esta obra.
Y bueno, en el diseño espacial de Castañeda incluyó un WC por cada 10 niños. Los WC deberían estar colocados en un lugar específico, ser independientes de otros departamentos, estar limpios y vigilados. Y desde el inicio de estas instituciones, la cuestión de los baños fue algo problemático. eh, por lo que su realidad fue diferente a lo proyectado. Y las fuentes primarias revelan que su cotidianidad se caracterizó por atmósferas inundadas de olores fétidos, habitaciones oscuras y poco ventiladas, baños insuficientes, rotos, descompuestos, insalubres por la falta de agua, y en general en los planteles se reportaron 2 o 3 retretes para más de 100 personas. Los excusados eran los mismos para niños y adultos, por lo que no eran del tamaño adecuado y para párvulos, y tuvieron que adaptarse utilizando tarimas o banquillos para que quedaran a su altura. Y en los planos de los kindergarten siempre se observan separados de otras secciones por muros, lo que permite identificar la emergencia de una noción de intimidad de los niños, aunque siempre acotada por la mirada e inspección adulta. Estos espacios debían ser distintos dependiendo de quién los usara: párvulos o adultos, retretes para niñas y mingitorios comunes para niños, y así los sanitarios comenzaron a cobrar especificidad en relación con las características físicas y morales de los niños pequeños, y se generó una experiencia de intimidad ligada al género que estuvo en tensión con la dicotomía público-privado. Y bueno, por último, estas materialidades y prácticas hicieron que el ambiente y espacio escolar se diferenciara aún más del doméstico, sobre todo para los sectores más humildes, lo que hacía más completos sus procesos de especialización e institucionalización. Y bueno, termino esta presentación en la década de los 20. Sin embargo, bueno, en mi tesis abarqué hasta el decenio de 1940. En este periodo, los kindergarten se renombraron como jardines de niños, comenzó su expansión por la ciudad, la educación privada ganó terreno y el espacio escolar se reconfiguró con la Escuela de la Acción, la educación socialista y la propuesta pedagógica de Rosaura Zapata. Y para concluir mi participación, les comparto que, derivado de la consulta de fuentes primarias, tengo la hipótesis de que en la Ciudad de México, en el periodo que va de 1940 a 1960, la educación en este nivel se expandió y cobró un impulso distinto respecto a décadas anteriores, ya que la demanda creció, aumentaron los planteles públicos y privados, se estableció la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños en 1947 y surgieron nuevos materiales para la educación preescolar, a la par que las representaciones de las infancias pequeñas y de las educadoras también se transformaron. Estos elementos, conjugados con la historia urbana, incidieron en la reconfiguración de los espacios educativos al construirse edificios especialmente para acogerlos, al tiempo que se establecieron jardines de niños privados en casas, muchos de ellos con una corta existencia. Y bueno, esta beta de investigación pretendo ahondarla más adelante. Gracias. Bueno, Adriana, agradecerte mucho, además el apuro para tratar de contarnos tan, digamos, nutrida información en tiempos más abreviados, lo mismo que el esfuerzo que hizo Larisa en buscar sintetizar. Les agradecemos mucho y le damos la palabra a nuestra colega Lynn Marulanda de Colombia, que es psicóloga, magíster en educación y doctora en educación, es profesora e investigadora del grupo de infancias, docente en la licenciatura en educación inicial y en la maestría en infancia y cultura en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Lynn, te damos la palabra para que nos hagas los comentarios. Muchísimas gracias, Mónica. Un cordial saludo a todas las compañeras y los compañeros. Y entonces, agradeciéndoles también esta invitación, me voy a permitir recoger algunas ideas que se han derivado, por supuesto, de este ejercicio de escucha
de nuestras dos ponentes, la maestra Larisa y la maestra Adriana Alejandra. En primer lugar, pues recogiendo las palabras de la maestra Larisa, y me excuso que por momentos mi portugués no estuvo tan bueno para seguirla en la velocidad, entonces espero haber recogido unas ideas coherentes por lo menos, ¿no? Entonces, la maestra Larisa nos habla de un ejercicio que, como ella lo nombra, son unas pesquisas de historia de su trabajo investigativo en el centro de Brasil, que es en la ciudad de Mato Grosso, o es el municipio de Narvaí. Profesora, me corrige, ¿cierto? Es el municipio, ¿cierto? Naviraí. Naviraí, Naviraí. Y gracias, profesora. Y justamente reúne la intencionalidad de unos grupos que tienen como centro de interés común la educación infantil y nos reúne una trayectoria de iniciativas educativas a la infancia a partir de mediados del siglo XIX en Brasil, ofreciéndonos un panorama de cómo han sido o cómo inició esta ruta de atenciones a hijos de obreros y trabajadores desde los 2 años, en donde la maestra hace alusión a unos años, a unos recorridos que han marcado unos hitos. eh, Alrededor de la educación parvularia, cómo fue en 1909 el inicio del Jardín de Infantes, luego con unas iniciativas de educación infantil que empezaron pues a organizar esta ruta de atenciones en procesos de escolarización que en primera instancia fueron organizados por edades de 0 a 3 años y de 3 a 6 años, de donde se surgieron unas primeras salas de atención a madres trabajadoras alrededor de la década de los años 30 y cómo entre los años 20 y los años 30 las escuelas empezaron a acoger algunos principios desde la psicología y cómo ya a partir de la década de los 40 tuvo una influencia en el modelo de Ovidio de Clorí, donde se fueron asumiendo ciertas prácticas que, como la maestra lo mencionó, se encontraron contenidas en un proyecto llamado Proyecto Tazulo en 1976, muy importantes por haber acuñado una idea interesante y era la idea de con menos recursos atender lo mayor posible. Cuestión que pues inició una, digamos, discusión de tipo burocrático para este tipo de comprensión a la atención a la primera infancia. Luego, ya en la década de los 80, se entra a hablar de la educación como derecho en la población de los niños pequeños, particularmente de 0 a 6 años, aunadas a las luchas feministas y modelos y movimientos, perdón, sociales que empezaron a convocar y hacer una llamada al Estado a la elaboración de una ley sobre la educación de la infancia o para la infancia. Ya en 1988 empieza a constituirse o a nombrarse, como lo entiendo yo, a evocarse una constitución federal
que fue condensada en 1996 con las bases de la educación nacional, en donde se reafirma a la infancia como sujeto de derechos y ya hacia 1996 se afirma esa garantía de derechos de los niños pequeños, donde se logra es evocar o reglamentar esos primeros grados de educación básica como educación, como los primeros grados de educación básica brasilera en la población de 0 a 6 años. Y ya en los últimos años, en las últimas décadas, a partir de 2007, todo esto empieza a ser parte de lo que la maestra nombra como unas transferencias, que son ciertos movimientos o ciertas articulaciones entre las secretarías de asistencia y los ministerios de educación, donde se quiere prestar mayor atención a la educación de los niños pequeños, en donde esta educación evoque a un currículo nacional o evocó al diseño o condujo al diseño de un currículo nacional para la educación infantil. Y precisamente recorrido finaliza mostrándonos unas experiencias en historia de educación infantil en el centro del país y cómo se han suscitado ciertas experiencias que aún persisten a lo largo de la historia, como son las iniciativas de la Iglesia Católica, pero también de instituciones filantrópicas, pero también de organizaciones privadas articuladas a empresas privadas, que aún tienen un fuerte impacto en la educación en el centro del país, como lo entiendo yo, y particularmente como actualmente, pues, todo esto continúa en la lucha por garantizar o por garantizar, mejor dicho, los derechos a la educación y la maestra anuncia que esta pesquisa continúa en el municipio de Naviraí por develar toda esta ruta histórica por justamente encontrar la garantía o la plena garantía del derecho a la educación de los niños pequeños. Eh, Gracias, maestra Larisa. Asimismo, la maestra Adriana nos presenta un recorrido por su tesis doctorado donde analiza cómo se fueron construyendo y transformando los diferentes contextos escolares dedicados al cuidado de niños menores de 6 años, párvulos, kindergarten, desde un enfoque metodológico a partir de la historia cultural de la educación, donde la maestra Adriana aborda una distinción importante como lo es la distinción entre espacio y lugar. Esta distinción entre espacio y lugar la lleva a hacer una reflexión sobre qué caracteriza o cómo comprende el espacio escolar, y lo comprende como un espacio de encuentro, como un espacio cambiante, pero también como un espacio producido y normado. Eso quiere decir que pues, es un espacio dicotómico, un espacio complejo y tal vez contradictorio, donde
hace un recorrido a partir de finales del siglo XIX, y este recorrido por el proceso de cómo ha sido la escuela parvularia y cómo la escuela parvularia ha incorporado la idea de, o la distinción, mejor dicho, entre espacio y lugar, donde señala ciertas intenciones iniciales para atender, y esto es interesante porque se conecta con lo que la maestra Larisa acaba de mencionar, y es el hecho de que esas primeras intenciones para la educación de niños pequeños están dirigidas fundamentalmente a niños de trabajadores y de trabajadoras, de obreros en ambos casos, tanto en la ponencia de la maestra Larisa como en la ponencia de la maestra Adriana. Hacen alusión a este tipo de necesidad en esta población infantil, y cómo estas primeras reglamentaciones sufrieron ciertas transformaciones entre los años 1882 a 1891, como ella lo señala en la ventana de tiempo que presentó, como una proyección de mejoras, una proyección de posibles mejoras de condiciones que condujeran al lugar ideal para la educación de los niños y de las niñas pequeños, donde la escuela pues llegó a ser considerada como autoridad moral y como espacio para el Estado, ¿no? En ese sentido, entonces, las escuelas parvularias urbanas fueron poco a poco influenciándose por ideas higienistas y médicas que ciertas personas nombradas como inspectores tomaron como atribuciones para determinar qué escuela es idónea como espacio saludable para recibir a los niños y las niñas. Eh, y lo que tendió a ser una forma de gobernar a la infancia, pero que al mismo tiempo condujo a una dinámica burocrática combinando con necesidades arrendatarias de viviendas, de la vida íntima de los profesores, de las actividades realizadas, donde la dicotomía entre la vida pública y privada se fue diluyendo y se transformó bastante compleja. En ese panorama se nombra a una persona, a la maestra Estefanía Castañeda, quien en México logra diseñar un proyecto para el kindergarten donde dio inicio, o fueron las bases, como le comprendí a la maestra Adriana, de la escuela de párvulo número 1, más o menos hacia 1903, que llevó a la revaloración del jardín y a la especialización del espacio como lugar donde las situaciones de arrendamiento, adecuación y contratos laborales de alguna manera fuese subsanado. No obstante, estas condiciones permanecieron por diferentes razones que atravesaron las discusiones, como por ejemplo discusiones en relación a las adaptaciones y reparaciones y a las adecuaciones para que los niños pequeños pudiesen recibir un espacio adecuado, y que sobre todo para que se pareciera a lo que los modelos de Froebel y Castañeda pues habían definido de cierta manera, y que además
garantizaran ser adecuados para la infancia, lo cual se convirtió en un problema administrativo y burocrático y que luego conllevó a otras discusiones como, por ejemplo, la discusión en torno a jardines y patios, que conllevó a lo que la maestra señalaba como una naturaleza controlada. Entonces, todas estas cuestiones fueron problemáticas a la hora de hablar de qué es espacio y qué es lugar en relación a esas adaptaciones, reparaciones y adecuaciones, ya que dependían de muchas variables, a lo cual se sumó la discusión sobre los baños escolares, el uso del agua, número de baños, batería de baños, separación por muros, donde se hacía la reflexión sobre esa intimidad vigilada y el inicio de ciertas dinámicas y diferenciaciones de género, posturas morales frente a la vida pública y privada que conllevaban claramente a la distinción de la vida de la vida del mundo doméstico, como la vida escolar comenzó a ser diferente del mundo doméstico. Y finaliza ya para la década de los 40, donde continúa estas indagaciones sobre cómo a partir de la década de los 40 la escuela privada aumenta, la aparición de la escuela de Rosana Zapata y de la distinción cada día más creciente entre lo público, lo privado, los edificios especiales y los jardines en casas. Creo que escuchándolas a ambas, me voy a permitir decir que tenemos una historia parecida en Colombia y en cómo en Colombia se suscitó la educación para la primera infancia, y tengo que decir que comparto con ambas visiones casi que el mismo origen y cómo de cierta manera, pese al paso de la historia y de las décadas, muchas de estas discusiones y situaciones que ustedes nombran en mi país son también características y hacen parte de nuestra propia trayectoria histórica. Muchas gracias. Espero no haberme extendido mucho en mi síntesis, qué pena. Bueno, no, Lynn, te agradecemos la síntesis, de alguna manera el recuperar ideas centrales que después de escuchar las dos presentaciones nos resultan más que valiosas y sí, seguramente vamos a ir encontrándonos en las distintas presentaciones, las 4 que hemos tenido en este año y las que seguiremos teniendo, ciertos hilos conductores en la construcción de una historiografía a nivel regional y también podríamos decir que podemos ir encontrándola a nivel, digamos, lo que podríamos llamar el gran occidente, en el que ciertas ideas matrices, ¿no?, que nacen de una Europa que buscaba y descubría a aquellos pequeños como sujetos de posibles enseñanzas, empiezan a tener vida en esta América que se va construyendo y que va constituyendo sus sistemas educativos, siempre poniendo en tensión cuáles son los sujetos que deben acceder a los mismos y que después de largas conversaciones que venimos sosteniendo en la red, advertimos con total claridad que uno de los sujetos que fueron relegados, no considerados, son y han sido, y son y han sido los niños, las niñas más pequeños, ¿no? Me gustaría ofrecer, si les parece bien, Érida, Magda, abrir a comentarios que quisiéramos hacer y para no extendernos mucho más, pero no dejar de ofrecer, como hemos hecho en los otros encuentros, la palabra a quien quiera hacer algún comentario, así que
Adelante, quien lo desee. Gracias, Mónica. Bueno, yo quisiera primero agradecer a Larisa y Adriana sus participaciones en esta segunda sesión del seminario. No quiero pasar por alto decirles que la tesis doctoral de Adriana ganó el premio que otorga la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Y para nosotros es un gusto que Adriana forme parte de esta red de la historia de la educación preescolar y que finalmente es un premio que nunca se había dado a un trabajo sobre historia de la educación preescolar, ¿no? Entonces, muchas felicidades, Adriana, y gracias por compartirla. Y bueno, aprovecho para hacer dos preguntitas. Una a Larisa. Larisa, me gustaría que abundaras un poquito más sobre los que nos decías de que Kuhlman, Moisés Kuhlman, habla de que las creches hacen, o no entendí, o algo así, niños subordinados, mientras que los jardines de niños hacen niños emancipados, o son los niños o son las familias, ahí como que no entendí esa parte. Y Adriana, me gustaría que nos pudieras comentar cuál fue tu experiencia al indagar en las fuentes primarias sobre justamente la cultura material, sobre los edificios, el mobiliario, incluso los baños. O sea, ¿cómo lo encontraste en las fuentes primarias, ¿no? Gracias. Larissa, só um momentinho. Boni, vamos a hacer alguns blocos ou uma área, depois responde outra? No, ¿Cómo no, vamos me a hacer? parece que podemos reunir todas las preguntas y que después conteste primero a Larisa y luego a Adriana, ¿les parece? Para no quedarnos unos pocos aquí hablando y que todos se vayan yendo. ¿Te parece, Magda? Fazemos em bloco, 2, 3 perguntas? Exacto, exacto, exacto. Queria... Larissa, compreendeste o que ele perguntou? Larissa está com problemas com sua internet. Me ouve? Larissa, compreendeu a pergunta de Hélida, sim? Não sei se Larissa me ouve. Me ouve? Magda, ela está avisando que não está ouvindo, está escrito no chat. Vocês estão me ouvindo? Então, a Larissa está com problemas de Ela internet. não está ouvindo. Ajá, yo la veo Ela congelada. escreveu no chat. Eu vou mandar a pergunta para ela. Ahí parece que volvió, Larisa, ¿nos escuchás ahora? Nos escuta, Larissa? Não? Agora? Escuta, Larissa. Ai. Bom, então eu acho que é a internet dela. De qualquer modo, vou fazer uma pergunta a Adriana e depois a Larissa, não, mas solamente a Adriana. Queria, primeiro, parabenizar as duas por el trabalho, porque são trabalhos muito interessantes para nós todas e para a rede. E agradecer a mais este segundo seminário e toda a organização e a Benjamin, que está também conosco neste trabalho. E dar as bem-vindas a Adriana, e cumprimentá-la por o trabalho, o prêmio e todo. E, Adriana, tu hablas de um problema que temos em Brasil também, com a questão do espaço para os niños. Porque quando Larissa falou de seu trabalho,
E o trabalho de Larissa fui a diretora de Larissa, então, de la tesis. Então, por exemplo, para os niños, a educação se faz em qualquer espaço físico. Não há uma preocupação por políticas do espaço adequado. Então, quando dizes que alquilava os espaços e em Brasil também, o projeto Casulo foi um projeto que se fazia com pouco fomento, pouco dinheiro, pouco presupuesto e muitos niños e sem formação docente, então havia uma precariedade muito grande. Então, como vês isto? Sei que tu trabalho é como um trabalho histórico, mas como esta questão de espaço físico se mantém em México hasta ahora? Os niños têm uma política de um espaço físico adequado? As salas, as classes, as escolas para os niños têm recebido uma atenção das políticas públicas? Se possível, me gostaria de ouvir falar sobre isto, porque é histórica a falta de atenção para os espaços para os niños, e incluso em Brasil. Por isso, creio que Larissa também pode dizer sobre, porque seu trabalho é também sobre os espaços, porque o projeto Casulo era isto. Não sei, aí depois, se Larissa me ouve, vou ajudá-la com o que Elida lhe pergunta sobre a questão de Moisés Kuhlmann. Sim? Graças. Entiendo que Benjamín quiere sumar una pregunta y por ahí ya podríamos, entonces, si no hay otra, pedirle a Adriana que comience a responder. Sí, bueno, en este caso le pregunto a Adriana, porque Larisa parece que no está, que es una pregunta que hemos conversado con Mónica, pero escuchando tu ponencia y viendo como dos momentos que tú hablaste, de estas escuelas para párvulos y los jardines, eh, según tu estudio, ¿cuándo empieza la educación parvularia en México? ¿Por qué te lo digo? Porque en Chile se ha dado muy fuerte, a propósito de la acción y de la gran obra en cuanto a libros de Victoria Peralta, que en Chile hay 160 años de educación parvularia, que la primera iniciativa estatal se inició el año 1864. De hecho, ahora en paralelo hay todo un lanzamiento del libro de los 160 años de educación parvularia en Chile. Sin embargo, el modelo frobeliano se en Chile hubo una reforma alemana los últimos 2 décadas del siglo XX y el modelo frobeliano aparece recién en los jardines. El frobeliano estaba en la educación básica, pero los jardines aparecen recién a principios del siglo XX. Y hay otro hito relevante que se conmemoró también el 22 de noviembre, son los 80 años de la educación parvularia universitaria. ¿No? Es decir, que fue el primer programa, que tengo entendido yo, puedo estar equivocado, el primer programa que se impartió en una universidad, digamos, en el año 44. Entonces, yo me pregunto, ¿cuándo parte en México, según tú, la educación inicial o parvularia, como tú la califiques, digamos? ¿Cuándo, si es que hay un hito? ¿Ah? Eh, porque en la creación de la memoria es súper importante los hitos fundantes o iniciales. Entonces, si hay un hito inicial donde uno puede decir, de aquí para adelante ya hay educación de párvulo inicial o como se quiera decir, que no es indiferente, pero o no lo hay, según tú. Eso. Bueno, empiezo a responder un poco. Respecto a la pregunta que me hacía la doctora Elida, bueno,
Yo no soy historiadora, entonces mi tesis de maestría también la hice desde la historia de la educación y pues me costó mucho trabajo acercarme a los archivos y entenderlos y entender una metodología y crearme pues también una metodología propia para entender las fuentes primarias. Em, Um, Cuando fui al CIDEP, cuando todavía existía lastimosamente, em, mm, una de las maestras me enseñó muchísimos, me dijo, aquí puedes consultar todo esto que hay sobre inventarios de los kindergarten y me enseñó archivos y archivos y archivos. Y en ese momento yo dije, ay, bueno, sinceramente dije, ay, no, qué aburrido, ¿para qué esto? ¿Y esto qué, de qué me puede servir? Pero con el tiempo fui entendiendo que eran fuentes muy ricas, pero para entenderlas había que conjugarlas con muchas otras. eh, y también pues con fuentes secundarias que me dieron una mirada hacia incluso la innovación de materialidades durante el Porfiriato. Me ayudó mucho leer, por ejemplo, a Bandari Mendoza, que habla sobre las patentes en el Porfiriato, y la creación de estos nuevos inventos que se querían incorporar a la educación moderna como parte de y para hacerla más moderna. Entonces, así fue como de pronto me topé con las materialidades escolares y vi que era un reto para mí y me lo propuse entender estas fuentes y comprender un aspecto distinto de estas instituciones. Y bueno, respecto la pregunta de Magda de cómo el espacio físico de las instituciones se mantiene hasta ahora, eh, a mí me llama mucho la atención, me intriga cómo se ha reconfigurado los espacios escolares de la educación preescolar desde la institución privada, este, mm, donde cuando parecía que ya habíamos superado estos edificios a los que había que las escuelas tenían que adaptarse a sus condiciones donde las recámaras, comedores, tenían que resignificarse convirtiéndose en aulas, pues yo veo que que esto volvemos a una situación semejante hacia la década de los 50 y de los 60, pero creo que en décadas posteriores fue todavía más evidente, cuando los jardines de niños se instalan en casas particulares y entonces los patios fungen, bueno, las cocheras de las casas fungen ahora como patios y que esta realidad sigue siendo parte incluso de muchos jardines privados en nuestro país. Y bueno, a partir de que se hace oficial o más bien paulatinamente, el preescolar formó parte de la educación básica en México, a principios de la década del 2000. Y digo paulatinamente porque primero se dio énfasis en el tercero de preescolar y al siguiente año se incorporaría el segundo y finalmente el primero, pero cuando se hace esta declaración oficial, el Estado era incapaz de proveer jardines de niños para el 100% de la población mexicana. Entonces, ahí se abre una veta muy grande para la educación privada y habría que ver cómo en qué condiciones. Actualmente, bueno, hay muchos jardines de niños que fueron construidos especialmente para estas escuelas y bajo ciertas normas o bajo el nivel, o bajo el modelo más bien de escuela que planteó Juan O'Gorman, y también en una ciudad que estaba creciendo, donde la demanda
a este nivel también estaba incrementando, pero aún así yo creo que, bueno, no creo, más bien las cifras demuestran que los jardines de niños en el país son insuficientes. Y bueno, jardines de niños nada más jardines de niños públicos o privados, estamos hablando nada más de 3 a 6 años, pero esto se liga un poco con la pregunta que hacía Benjamín, porque aquí en México hacemos la distinción entre educación inicial, que va más o menos como de los 3 meses a un poco antes de los 3 años, porque a los 3 años los niños deben incorporarse al preescolar y el preescolar ya es, bueno, es y no, parte de la educación básica, pero si al preescolar se le presta poca atención, a la educación inicial todavía se le presta mucho menos atención. Y era como parte de lo que yo observaba ahora que se está discutiendo el presupuesto federal de egresos para el 2025, donde la educación preescolar es prácticamente inexistente. Se ha debatido mucho sobre la reducción del presupuesto a las universidades, de cómo se está replanteando ahora la educación media superior, de las becas para primarias y secundarias, pero el preescolar está prácticamente ausente. Y de la educación inicial, bueno, de la primera infancia, de lo que ha salido en esta discusión, pues han sido nuevos apoyos que se llaman ahora desde la cuna, que va para niños de 0 a 3, sí, a 3 años, 10 meses, pero que es un apoyo económico, pero sobre la educación inicial no se comenta absolutamente nada. Y ahí tenemos como una gran deuda con esta primera y segunda infancia. Y bueno, a mí ya por último me inquieta mucho como esta búsqueda por los orígenes de la educación a los niños menores de 6 años, pero bueno, desde la época prehispánica en México ya existían lugares para el cuidado de las pequeñas infancias, por ejemplo, en el Mercado del Volador, que se tiene registro ya de un espacio destinado para que los niños permanecieran ahí mientras, pues generalmente las madres hacían las compras o se dedicaban a la venta, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, en este sentido yo veía como un punto de confluencia entre la exposición de Larisa y la mía y que ambas denotan, aunque por caminos distintos, que existe una necesidad desde tiempos muy remotos de cuidado, de contención y de protección a la niñez pequeña, ¿no? Y que Brasil tiene su historia y México tiene la suya, pero que hay como ciertas coincidencias donde se han diversificado estas instituciones, pero que el origen de estas instituciones es esta necesidad social de cuidado, pero también pues una biopolítica dirigida hacia las infancias, ¿no? Y bueno, junto con otras características, pero yo más que situar el origen de las instituciones mexicanas en algún punto de la historia, más bien lo veo como un proceso evolutivo que viene desde la época prehispánica y que se ha ido como resignificando y reconstruyendo a lo largo de la historia. No sé, esa sería mi aportación. Bueno, gracias, Adriana. Larisa, no sé si vos estás en condiciones de sumarte. Sí, ahí por suerte. Bueno, ahí te escuchamos. Estou aqui, posso responder se precisar. Posso responder, professora? Sim? Tá. A professora Magda me enviou a pergunta, acho que é da professora Hélida, né? Sobre a questão da emancipação e da subordinação citada pelo professor Moisés Kuman Júnior.
No Brasil, muitos textos referenciam que a creche seria um foco mais assistencial e as jardins de infância com processos mais educativos ao longo do atendimento. E o professor Moisés faz uma crítica a essa, considero, concordo com ele que seja de maneira errada, porque, segundo ele, sempre houve um processo educativo, né? Mesmo na creche, que era um atendimento voltado a crianças mais carentes, as práticas educativas sempre fizeram presentes. Inclusive, uma das fotos que eu trouxe na apresentação, tem ao fundo as crianças sentadas e ao fundo na creche da Maria José Cansado, um abecedário, as letras, então tinha um princípio educativo. O que ele vai dizer é que para as creches, as creches em geral, havia uma educação para submissão. O importante era preparar a mão de obra para o trabalho, né? Essas crianças tinham mais esse viés de preparação de mão de obra para o trabalho e nos jardins de infância, a preparação era mais para o processo que viria a seguir na escolarização. Então, não havia tanto essa preocupação. Então, mas as duas possuíam processos educativos na sua gênese, né? Na sua essência. E aí ele vai falar que uma é pensando mais uma mão de obra para trabalho e a outra mais para uma classe mais abastada. Acho que é isso. Não sei se respondo à pergunta da professora, se era isso mesmo a pergunta. Bueno, Larisa, muchas gracias. Sin lugar a dudas, hay algo que nos convoca, que es no solo la posibilidad de estudiar estos temas en clave histórica, sino que necesariamente siempre estamos convocados desde nuestros trabajos a pensar el presente, ¿no? Me parece que el planteo que nos trae Adriana es un planteo que actualiza constantemente las preocupaciones. Quizás el planteo de Benjamín en buscar los hitos también nos lleva, sobre todo a quienes nos dedicamos hace unos años, que para nosotras en nuestras vidas son muchos, el trabajo de armar una tesis, de empezar a investigar, pero que para el campo de historia de la educación es breve, es corto. Eso no quita, ¿no? Algo que venimos insistiendo, por lo menos en el caso argentino, que no es que la historia de la educación inicial sea corta o joven, como suele decirse, sobre todo suele decirse en el campo de la escuela, ¿no? En la cotidianeidad, ¿no? Como algo nuevo. Eso ha sido una imposición de la conquista, una imposición de las lógicas del imperio, que han tomado como decisión relegar al sujeto pequeño de las preocupaciones de los sistemas educativos formales en términos educativos, ¿no? Sí, en términos de enseñanza, perdón. Y me parece que hay algo que se está repitiendo, ¿no? En función de los grandes mandatos de los organismos internacionales en esta altura del siglo XXI con mucha fuerza. Entonces, digamos que nuestros espacios de discusión quizás tienen que tener en cuenta que empezaremos a pensar que algo de lo educativo sucede en los distintos formatos, espacios que alojan y cuidan a niños y niñas, pero no necesariamente tienen una matriz ligada a los sistemas educativos y a todas sus formas, ¿no? Que son formas escolares, pero también administrativas y de gestión. Entonces hay como todo el tiempo algo que tensiona la educación inicial entre estas instituciones que, como suelo decir de una manera muy, muy propia de la ciudad nuestra y de las grandes ciudades y de la ruralidad en la Argentina, el edificio que tiene el escudo al que nosotros lo reconocemos como edificio escolar perteneciente a los sistemas educativos, y los otros que son muchos más, que alojan a los niños y a las niñas y que están, digamos, su origen tiene algo que ver con cierta informalidad que en realidad responde a las necesidades de las familias de que alguien ayude a criar a sus hijos, pero
que pone también en evidencia cómo el Estado, de alguna manera, no solo a veces no se responsabiliza o, como viene sucediendo en nuestro país, terciariza la atención, pero desde los ministerios de desarrollo social y no desde los de educación. Entonces nosotros que hacemos historia de la educación, nos encontramos con un sujeto que emerge diferente, ¿no? Sobre el cual tenemos que trabajar teóricamente, pero también ver de qué manera le hacemos lugar y después vamos a los congresos internacionales y forma parte ese sujeto de las discusiones que después se dan en esos ámbitos. Así que me parece que nos queda una tarea interesante, muy valiosa. Me parece que debemos agradecer mucho junto con Érida y Magda la generosidad de Benjamín en ayudarnos con las cuestiones tecnológicas y demás a poner este seminario a rodar, y nuestros 2 encuentros 2024 han sido realmente para celebrar y estar contentas. Este año que se cumplen los 10 años de la creación de nuestra red ha sido con el encuentro que compartimos en la ciudad de Natal, en la participación en la ISCHE, un año bien fructífero que también sigue teniéndonos ocupadas en tarea, ocupadas, ocupados, ocupades a todos. Así que les agradecemos. Eli y Magda, no sé si algo se me está escapando. No, Mónica, muchas gracias por tu coordinación, por tu moderación de esta segunda sesión. Y nada, pues despedirnos, invitarlos a la tercera, que ya será el semestre siguiente en el 2020. Uma coisa, queria agradecer e dizer que Benjamin, ele seminário é gravado, né, Benjamin? E fica em la rede para que depois possamos ver e outro. E começamos dizendo que o próximo ano poderemos ter o evento del Ciela. E enquanto falávamos, recebi correio da Sociedade Brasileira, que sou parte da direção, e me parece que o próximo Ciela, que vai realizar-se em Santiago de Chile, de 20 a 23 de outubro, porque já fui convocada para uma reunião. Então, miércoles vai atender uma reunião para a organização del Ciela. Em Ciela, que nossa rede foi criada em 2014, e é neste evento que nós outras nos encontramos. Então, fica uma invitação para que 2025 possamos nos encontrar em Chile, em Santiago de Chile, né? Em outubro, de 20 a 23, porque sempre organizamos uma mesa, né? Uma mesa coordenada com trabalhos da rede. Então, se temos tempo para preparar, tá? Depois vamos saber todas as normas, tal, mas temos tempo para pensar e para que Benjamin se hace toda a recepção para nós outras, né? Muchísimas gracias. Bueno, Tienen que organizarse para venir a Viña del Mar, a comer marisco a Sí, Viña del Mar. sí, bueno, sí, vamos. no, nos vamos con grandes planes, lo cual siempre es muy esperanzador. Nos vamos con la celebración de los procesos selectivos en nuestros países y bueno, nos encontramos la próxima a seguir trabajando, que hay mucho para hacer por lo visto, y seguir conversando. Gracias Gracias por a habernos todas. acompañado. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Obrigada e boa Gracias, gracias.